Hermanos, nuevamente estamos grabando para bendecir sus vidas con la palabra de Dios, y quisiera en esta noche llamar su atención respecto de algunos deberes cristianos. Y antes de empezar quiero darle gracias a Dios por su vida, y orando y clamando en mi corazón para que todas las cosas estén bien y que las promesas divinas se cumplan en sus vidas. La Biblia tiene muchos versículos en el Nuevo Testamento respecto a los deberes cristianos. Uno de los principales deberes que el cristiano tiene, que la oveja tiene, es amar a sus pastores. Si uno va a Hebreos capítulo 12, verso 7, expresa diciendo: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y luego señala otro deber que tiene la oveja, diciendo ahí en el verso 17 del mismo capítulo: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos como quienes han de dar cuenta delante de Dios, para que lo hagan con alegría y no como quejándose. Y estamos viviendo tiempos complejos, y yo creo que es parte y es la continuación del pensamiento que hemos venido desarrollando, que muchas veces los hijos de Dios, quizás en un grado de inmadurez, tienden a desconocer sus deberes con la iglesia, con sus autoridades, y tienen muy claros y son muy agudos muchas veces respecto de los deberes que tienen los siervos de Dios. En términos muy escuetos, quiero abordar algunos deberes, porque el tiempo es corto, y quiero dejarle más bien unas citas bíblicas. Efesios capítulo 4 habla del deber que tiene el Hijo de Dios de mantener la unidad de la iglesia. En ese capítulo habla, ¿no es cierto?, que nosotros debemos tener cualidades, y los dones que Dios nos ha dado a nosotros son para ese efecto, y que debemos de considerar que todos no somos más que nadie, tenemos un Dios, un Señor, somos bautizados por un mismo Espíritu, etc. Cualidades que nos son comunes, por los cuales también nosotros debiéramos trabajar y tener un desarrollo dentro de la iglesia que tiene que ver con el fortalecimiento de la iglesia, de facilitar la labor de los ministros de Dios. Si uno va a 1 de Pedro capítulo 4, verso 10, Dios plantea que a través de Pedro que nosotros debemos desarrollar el don que Dios nos dio, ¿no es cierto?, y ministrando a los otros. Nunca nosotros podremos desarrollar nuestro desarrollo de oveja en una función solitaria, aislado del cuerpo de Cristo. Estas dos demandas que acabamos de leer tienen que ver con el estar insertado. Y yo le hablaba a un joven que me dijo que su relación era muy personal con Cristo, y yo le dije que no era así, porque Cristo se había involucrado a tal grado con la iglesia que había dado su vida, entregó su sangre por la iglesia, por lo que él llama a su esposa, y que él no tendría ninguna clase de comunión con aquellas personas que desprecian a su iglesia o que hablan mal de su iglesia, llamándola hipócrita muchas veces. Y bueno, esto resultó en que el joven quedó en un grado de meditación. Otro deber al cual yo quiero abocarme es el apoyo moral que la iglesia, que la oveja debe tener hacia la iglesia y hacia los ministros. Este apoyo tiene que ver con el orar, con el asistir, ¿no es cierto?, y con ser partícipe en las actividades de la iglesia. Hoy estamos, quizás podemos, estos dos aspectos
por causa de fuerza mayor no lo estaremos desarrollando, pero nosotros tenemos también como ovejas una obligación moral con la oración y también con el tener un apoyo económico para la iglesia del Señor, para el crecimiento de la iglesia del Señor. Y yo no voy a entrar en versículos bíblicos, solo voy a aludir a algunas palabras de algunos autores que me parecen muy acertadas. Y yendo a un versículo de la palabra de Dios en 2 de Corintios 9, cuando usted ve el verso 1, él habla de que se están recogiendo ofrendas y señala que son para el servicio, dice, que hacemos a los santos. Uno se ha encontrado dentro de esta sociedad tan falta de respeto con los hombres de Dios, con el Evangelio, con todo esto que representa la obra de Dios. Hay gente muy espiritual que a mí me ha abordado y me ha dicho: Dios no necesita de mi dinero y Dios no cobra por el Evangelio. Y eso es muy cierto. Dios pagó la salvación a un precio de sangre. Pero la palabra de Dios dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios no necesita de su dinero, pero yo quiero decirle que su prójimo sí lo necesita. Y la iglesia tiene un sello distintivo que es la misericordia, que es una obligación con nuestro prójimo. El Evangelio en sí es un acto de amor, pero no es solamente palabras, sino que tiene que ver con hechos, tiene que ver con cosas concretas, a las cuales el ser humano y el hombre de esta sociedad ha querido soslayar, porque ha estado ensimismado, porque tiene una mirada egocentrista y que vela solamente por sus intereses, aspectos que ya lo hemos abordado. Yo te quisiera decir escuetamente que en los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento, el 10% anual se traía a los atrios del Señor simplemente para hermosear el templo. Había otro 10% que se traía y que tenía como función darle alimento a los levitas. Y había otro diezmo, pero que era un diezmo cada 3 años y que tenía que ver con la recolección de alimentos para darlo a los pobres. Si uno saca el cálculo dentro del año, el aporte mínimo era un 23,3% de la totalidad. Y eso tenía una centralidad en Dios, porque las cosas de Dios deben ser mantenidas y sostenidas. Porque el huérfano, la viuda, deben ser mantenidos y sostenidos. Y porque el hombre de Dios, bíblicamente, debe ser sostenido y mantenido. Y yo te diré, amado y amada, que en estos tiempos la situación no es diferente. No es diferente. Están los pobres, están las viudas, están las necesidades de expandir el Evangelio y están las necesidades de sostener el Evangelio, de sostener a los ministros, de sostener ministerios. Yo quisiera que nosotros reflexionáramos, más que planteártelo como una obligación, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Yo te preguntaría, amado y amada hermana, en este tiempo en que vamos a tener que estar reclutados, yo quiero que tú razones y pienses si es digno que un hombre de Dios esté pasando necesidades o que esté desamparado en términos económicos. Hay pastores que ni siquiera tienen una pensión, que no tienen una entrada fija por ningún lado y dependen de la fidelidad y dependen de lo que Dios ha establecido. Ha sido tan degradante la actitud del pueblo de Dios que yo creo que Dios
está apretando y que está trayendo juicio para hacernos entrar en cordura. Si uno va a la iglesia, uno encuentra gente que se queja, encuentra gente que resisten a la autoridad, a los siervos de Dios, encuentra gente que desafían muchas veces las decisiones que se toman al interior de la iglesia, gente que crea divisiones en el cuerpo de Cristo y gente que no valora el cuidado que se tiene sobre ella, que no apoyan con su presencia las actividades de la iglesia, que son intermitentes, que tienen una mentalidad de servirse de las cosas de Dios, pero que no se otorgan ningún deber hacia su prójimo y hacia esto que Dios sí, no solamente se otorgó un deber, Él amó de tal manera a la iglesia que entregó su vida, pero nosotros no queremos entregar ni una gota de sudor, ni una gota de esfuerzo. Y el hombre de Dios que te está ministrando, ¿qué va a hacer de él? En mi reflexión, amado hermano, quisiera leerte una cita en un libro que tengo que se llama La Iglesia conforme al corazón de Dios, de un siervo de Dios bautista, en el que él plantea la necesidad y la responsabilidad que tiene la iglesia delante de sus ministros. Yo te quiero leer algunos versículos. 1 Tesalonicenses 5:12, donde habla lo siguiente: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, que los tengáis en muy alta estima, con amor, por causa de su trabajo. La pregunta sería: ¿de qué manera nosotros, amados, estamos reconociendo a aquellos que nos enseñan? Si muchas veces ni siquiera creemos que lo que hace un pastor, que desde que se despierte y no tiene horario, no lo consideramos un trabajo, lo desvaloramos. Y muchas veces hablamos despectivamente de los hombres de Dios. ¿Qué va a hacer el pastor en este tiempo? Esa es la reflexión. Amado hermano, consiervo en el Señor, ¿cómo está tu responsabilidad? Si no amas a tu pastor, si no amas la obra de Dios, ¿cómo uno puede decir que ama al Señor? Te quiero leer otro versículo. En 1 Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien son considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Que sean considerados. ¿Cuál es la consideración, amado, que estás teniendo para tu pastor, para el hombre que hace una labor sacerdotal, que hace una labor pastoral, que hace una labor profética a través de la palabra de Dios? Mira lo que dice aquí la palabra. Este texto afirma que los ancianos son dignos de doble honor, en especial los que dice se dedican a la enseñanza y a la predicación de la palabra. El versículo siguiente nos explica la razón, porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y el obrero es digno de su salario. El versículo nos enseña que ser digno de doble honor guarda relación con su manutención. ¿Qué vas a hacer, amado? ¿Vas a eludir la responsabilidad? ¿Vas a abandonar al hombre de Dios? ¿Le vas a colocar un bozal para que no coma, para que se aflija? ¿O vas a ser un motivo de bendición? Te llamo a la reflexión. Es digno cuando una iglesia rehúsa honrar a sus ministros con un salario, con una ofrenda decente, está en desobediencia a la voluntad de Dios, querido amado, querido amigo, querido hermano. He querido traer esta reflexión
más allá de los cuestionamientos de siempre sobre el diezmo, sobre el dar, de que el 10% no es lo que se debe dar. ¿Cuánto es lo que tú estipulas? Yo conozco gente que gana 1 millón de pesos y que a veces quizás da 1000 pesos semanales. ¿Sabes cuánto eso representa? El 0,4%. ¿Crees tú que eso es digno? ¿Crees tú que eso honra a Dios? ¿O es una burla? ¿O es un reírse en la cara de los ministros, de los hombres de Dios? La iglesia de estos tiempos, al igual que la iglesia de la Odisea, es una iglesia decadente. El Señor le dice, te has enriquecido, pero tú estás ciega, miserable y desnuda. Y yo te aconsejo que de mí compres. Es tiempo de comprar de Dios. Es tiempo de volverse a la palabra de Dios. Es tiempo de honrar la obra de Dios, que es la única que tiene poder de bendecir, de sanar, de dignificar al ser humano, a la familia de la tierra, a la sociedad de la tierra. Siempre los hombres de Dios, en diferentes culturas, han tenido una honra especial. En nuestra nación es la degradada, es la que no tiene una honra, es la que siempre tiene una descalificación y una palabra de deshonra para los ministros. Busquemos a Dios, seamos temerosos de Dios y como enseñó Jesús, dar a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Y el amor de Dios, la gracia, la prosperidad divina, el shalom de Dios estará contigo hasta que cierre tus ojos. Y como hemos leído en otras veces, va a seguir a tus generaciones y tus generaciones serán benditas. Que el Dios de paz te bendiga, amado hermano, amada familia, siervos de Dios. Muchas bendiciones. Amén y amén.